¿Alguna vez te preguntaste qué son y para qué sirven los intervalos en la música? Bueno, estás a punto de descubrirlo. Ponete cómodo y prepárate para un corto pero contundente viaje por la teoría musical. Y atento con un gran tip al final del video que te va a ayudar muchísimo con este tema. Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo video del canal Tango Altiano. Mi nombre es Javier Tucán Moreno y te invito a recordar juntos un tema muy apasionante que es el de los intervalos en la música, fundamentales. La definición más tradicional en la música es que un intervalo es la distancia que hay entre un sonido y otro, o mejor dicho, el espacio sonoro que hay, la diferencia de frecuencias. Para hacerlo más práctico, tenemos una nota, una altura, otra nota, otra altura, y para medir esa distancia, necesito alguna unidad de medida, necesito un elemento con el cual yo pueda decir que es más grande o es más pequeña que tu ta o tu ta, tu. No puedo medirlo ni en centímetros, ni en kilos, ni en hectopascales. Tengo que medirlo en tonos. El tono es nuestra unidad de medida para los intervalos musicales. ¿Cómo identificamos ahora un tono? Muy fácil. Pensá en cualquier escala mayor o menor. Las primeras dos notas. Esta es la diferencia de tono. Esa distancia que hay entre el pa. Eso es un tono. Así de simple. Y el intervalo puede ser, como ya viste, ascendente, o hacia arriba, hacia lo agudo, o puede ser descendente, pa. ¿Sí? Ahí tengo la misma distancia de tono hacia arriba o hacia abajo, hacia los agudos o hacia los graves. En este vídeo te explico todo sobre los tonos y los semitonos. El tono, entonces, es la unidad de medida y el semitono es la unidad más chiquita con la que trabajamos en la música occidental, digamos, que en el piano podemos observarlo entre las teclas. El piano está temperado, quiere decir que la distancia entre cada nota es de medio tono con respecto a la que le sigue, hacia arriba o hacia abajo. Te lo muestro en el teclado. Si observamos el teclado desde la parte de arriba, donde están las teclas negras y blancas, la distancia entre cada una de estas teclas, sin importar si son negras o blancas, es de medio tono, de semitono. Esta distancia sonora ese es el medio tono. Esta distancia de medio tono es la más chiquita que solemos recorrer en la música tradicional, sea clásica o popular en Occidente. Luego, en la música contemporánea y en otros estilos y otras culturas se usan intervalos aún más pequeños, pero que aquí no los vamos a trabajar. El piano tiene esta unidad de medio tono entre tecla y tecla. Y podemos ir sumándolos. De una tecla a la siguiente hay medio tono, a la siguiente entonces hay todo un tono y medio, dos tonos. O sea, podemos ir sumando de cualquier tecla a cualquier otra la cantidad de tonos. Elijo esta, para abajo por ejemplo. Hasta acá tenemos medio tono, le agregamos medio, tenemos un tono entero, uno y medio, dos, dos y medio. Y así es como podemos medir la distancia entre dos sonidos o dos teclas o dos notas en la música con la ayuda de los tonos y los semitonos. Pero vos querías saber de intervalos, no de tonos y semitonos. Sí, paciencia, que todo llega. ¿Qué nombre le damos a esta distancia que medimos en tonos y semitonos? Ahí está el intervalo. Si la nota es la misma, el intervalo será un unísono.
Si la nota, por ejemplo, la toco acá un fa, como puedo tocar un la, la siguiente nota es el si. Del la voy al si, puedo contar con los dedos, tengo una segunda, un intervalo de segunda. Si quiero ir, por ejemplo, del la al do, la, si, do, la, si, do, tengo un intervalo de tercera. Y sucesivamente. De cuarta, de quinta, sexta, séptima y octava. Novena, décima, podemos seguir. Como ves, solo es cuestión de contar, y digo a propósito lo de los dedos, nota por nota para saber de qué intervalo estamos hablando. Y si necesitábamos los dedos nada más, ¿para qué era todo esto de los tonos y los semitonos? Porque hay segundas y segundas, terceras y terceras. Tenemos segundas menores y segundas mayores. Tenemos terceras menores y mayores. La cuarta y la quinta son especiales. Ahora las vamos a ver. La sexta y la séptima, el intervalo de sexta puede ser menor o mayor, y el intervalo de séptima también puede ser mayor o menor. Veamos lo de las segundas. Dijimos que entre, por ejemplo, el do y el re, hay una segunda. La distancia de esa segunda en tonos es de medio un tono. Y esto es lo que llamamos una segunda mayor, porque si te fijas, entre el mi y el fa, por ejemplo, mi, fa también es una segunda, pero la distancia es solo de medio tono. Si lo podemos ver gráficamente en el piano, pero también lo podemos escuchar. Esa distancia tan chiquitita. En cambio, en el tono, do, ta, 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 te das cuenta que es mucho más grande. Entonces, el mismo intervalo de segunda, si la distancia es de un tono, es una segunda mayor. Si la distancia es de medio tono, es una segunda menor. Lo mismo va a pasar con la tercera. Si la tercera es, por ejemplo, do, mi, do, re, mi, tenemos la tercera y vemos que la distancia entre el do y el mi es de medio, uno, uno y medio, dos tonos. Tenemos una tercera mayor. Pero si tomamos, por ejemplo, re, fa, también re, mi, fa, también es una tercera, pero la distancia es de medio, uno, un tono y medio. Es más chiquita. Es una tercera, va de un re, mi, fa a la tercera nota, pero la distancia es más pequeña. Ahí está la tercera menor. La cuarta y la quinta son especiales, dijimos. Se llaman cuarta justa. Una cuarta justa tiene dos tonos y medio. Y se acabó. Y una quinta justa tiene tres tonos y medio. La cuarta justa, do, re, mi, fa, por ejemplo, tiene medio, uno, uno y medio, dos, dos y medio. Dos tonos y medio. Y eso es una cuarta justa. Y una quinta justa, do, re, mi, fa, sol, la distancia entre do y sol. Tenemos medio, uno, uno y medio, dos, dos y medio, tres y medio tonos. Tres tonos y medio. Entonces la cuarta justa y la quinta justa. Está faltando algo, ¿no? ¿Qué pasa si la cuarta de golpe tiene tres tonos? Mirá, entre el fa y el si. Contamos fa, sol, la, si. Es una cuarta, pero contemos los tonos. Fa, medio, uno, uno y medio, dos, dos y medio, tres. Tenemos tres tonos. Ya no es cuarta mayor o menor. En este caso se llama cuarta aumentada. Y este intervalo es muy especial. Entre tres tonos, el tritono. Dice que es medio como que, ay, como que duele un poco. Incluso durante mucho tiempo estuvo prohibido.
en la música eclesiástica, dentro de una melodía, lo consideraban el intervalo diabólico. Lo cierto es que cuesta bastante a veces. Y hay otra quinta que te quiero mostrar. Dijimos que la quinta eran 3 tonos y medio. Y ahora miremos qué pasa entre el si y el fa. Si, do, re, mi, fa. Tenemos las 5 notas, es una quinta. Ya podemos ir escuchando, ¿no? Eso también suena un poco difícil. A ver, medio, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3. También tenemos el tritono. O sea, la misma distancia depende entre qué notas. Esa misma distancia puede ser una cuarta aumentada, como la que vimos recién, entre el fa y el si, o una quinta disminuida, se llama, porque es un poco más chiquita que la quinta, como el si fa. Y es otra vez un tritono, 3 tonos. Con la sexta y con la séptima volvemos a la normalidad de mayores y menores. Si miramos la distancia, por ejemplo, entre el mi y el do más agudo, tenemos mi, fa, sol, la, si, do, una sexta. Y contamos los tonos. Medio, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, 4. 4 tonos de distancia. Pero si contamos la distancia entre el do y el la, por ejemplo, que también es una sexta, do, re, mi, fa, sol y la, vamos a contar medio, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, 4, 4 y medio. Entonces tenemos la sexta menor con 4 tonos y la mayor con 4 tonos y medio. Y un intervalo más vamos a ver hoy, que es el de séptima. También séptima menor y séptima mayor. El proceso es exactamente el mismo que vimos hasta ahora. Y vamos a ver el ejemplo con 2 intervalos de séptima dentro de la escala de do mayor, como todos los que vimos hoy. Si tomamos, por ejemplo, la distancia entre el re y el do agudo, tenemos las 7 notas que nos dan la séptima, do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Y una distancia, vamos a contarla, de medio, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, 4, 4 y medio, de 5 tonos. Pero si bajamos una notita nomás cada una, del re pasamos al do y del do si, también es una séptima, do, re, mi, fa, sol, la, si. Vamos a contar medio, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, 4, 4 y medio, 5. 5 tonos y medio. Y ahí tenemos la séptima mayor. Acordate que podés volver a ver el vídeo todas las veces que quieras y volver atrás e incluso hasta ponerlo más lento. Y ahora la pregunta del millón. ¿Y para qué me sirve todo esto? Hay muchas formas de sacar provecho al tema de los intervalos. Algunas son, por ejemplo, para la construcción de acordes. Un acorde es cuando superponemos 3 o más notas, ¿no? Como por ejemplo, o, o, o. Y para armar los acordes o para entenderlos, analizándolos, ahí nos valemos de los intervalos. En estos videos podés ver cómo construir acordes mayores y menores utilizando toda la información de los intervalos. Otro uso fundamental de los intervalos es para armar las escalas, que en sí son el origen de los acordes. Y para armar cada una de esas escalas tenemos una relación distinta de intervalos que la van componiendo. En estos videos podés ver cómo construir cualquier escala mayor y menor valiéndote de los intervalos. Te quiero dar un tip para recordar mucho mejor los intervalos, para reconocerlos más fácilmente, porque también nos sirven para transponer. Si tenemos, por ejemplo, una melodía que queremos cantar y no queda muy aguda, podemos pensar, la puedo bajar. ¿Y cómo hago para bajarla? Si quiero en vez de empezar acá, quiero empezar acá, uso los intervalos, digo, cuarta justa, segunda mayor. Entonces si estoy en el la, subo una cuarta justa,
segunda mayor, segunda mayor. Y puedo tocar transpuesta a otra tonalidad la misma melodía, siguiendo la relación de intervalos. Para aprenderlos bien, poder recordarlos y reconocerlos fácilmente, hay un truco muy simple que usamos todos los estudiantes de música, y es asociarlos a melodías que ya conocemos. Generalmente las segundas son las más fáciles de reconocer. Tenemos, por ejemplo, la segunda mayor, que lo cumpla, tan, tarara. Si pensamos en la melodía del feliz cumpleaños, tenemos una segunda mayor. La segunda menor la tenemos, los tangueros, por ejemplo, en el taquito militar. Y si sos más clásico, la tenés en... Ahí tenés la segunda menor. Una tercera menor, por ejemplo. Ahí tenemos una tercera. Acordate siempre que los intervalos pueden ser ascendentes o descendentes. Y si sos un poquito menos tanguero y la milonga sentimental no la tenés tan en el oído, tenés seguro en el oído. Y así vamos buscando, intervalo por intervalo, melodías que nos sirvan para reconocerla y reconocer los intervalos. Te invito a escribir en los comentarios con qué melodía asociarías algún intervalo. Te digo algunos que se me ocurren, por ejemplo, la séptima mayor. La música de Superman o la sexta menor de Love Story. Bueno, te lo dejo. Escribí en los comentarios con qué melodía asociarías algún intervalo que te resulte particularmente interesante. Y bien, mi querido, mi querida tango pianista, estos son, aquí están los intervalos, llegaron para quedarse y formar parte de tu vida musical. Y ahora que ya los conoces, sabes cómo reconocerlos, cómo encontrarlos, cómo construirlos y reconocerlos, e incluso tenés algunas ideas de para qué pueden ser útiles, llegó la hora de ponerse en práctica, a reconocerlos, a escucharlos, a identificar la cualidad que tiene cada uno de los intervalos. Que no sea solo un ejercicio racional, mirando teclas o pentagramas y contando, sino empezar a reconocer de qué manera suena cada uno de los intervalos. Y esa es la parte de exploración que te toca. Buscalos en el piano, en las melodías, cantalos, subiendo, bajando, intervalos ascendentes, descendentes, e incorporalos a tu práctica musical cotidiana. Estamos llegando al final de este video, pero yo te había prometido un super tip especial para ayudarte con la práctica de los intervalos y te lo voy a dar ahora mismo. Pero no te olvides de suscribirte al canal, darle clic a la campanita y ponerle un me gusta al video si es que realmente te ha gustado. El tip es este. Hay un sitio online que se llama musica.com con doble C, music.k, que es maravilloso. Ahí podés practicar todo lo que tenga que ver con la notación, los intervalos, acordes, escalas. Ahí te dejo el enlace en la descripción del vídeo que va directo a los ejercicios de intervalos para que los puedas reconocer, identificar auditivamente y visualmente en la partitura y puedas construirlos también. Está genial. Tomate el tiempo para explorar Music.k porque la verdad que es una herramienta fantástica y totalmente gratuita. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya sido útil y que te sea muy útil de aquí en adelante todo este contenido. Y recordá que la clave
para avanzar con el piano es practicar, pero practicar lento y con más método que esfuerzo. Y sobre todo, regularmente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!